Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al podcast Distópico, el resumen semanal que ofrecemos en Revista Distopía para repasar un poco lo que estuvo pasando en materia noticiosa en los últimos días en Argentina, sobre todo. Siempre hay alguna noticia internacional, pero nos basamos bastante en las noticias argentinas. En este tiempo de sobreinformación, de bastante caos informativo en el que todo el tiempo pasan cosas, este podcast te va a ayudar a ordenar un poco todo ese material, así que si solés distraerte con las noticias, si esta semana puntualmente no pudiste prestarles atención, o bien si querés un repaso bastante rápido de los títulos más importantes, en todos esos casos este podcast es para vos. Esta semana hubo varios temas importantes, de hecho me gustaría elegir el tema de la semana si tuviésemos que hacerlo, porque tuvimos el cierre de alianzas a nivel nacional más las elecciones en provincia de Buenos Aires, en todos estos sentidos noticias. Por otro lado hubo veto presidencial a algunas iniciativas, hubo otras que fueron aprobadas por el Congreso de la Nación con una mayoría opositora bastante heterogénea, lo cual conforma una novedad política, Y también afuera del Congreso hubo represión el día de la sesión por quienes acompañaban estas medidas y también por quienes rechazaban los vetos de Javier Milei. De hecho, en la noche de este viernes tenemos cadena nacional de Javier Milei para hablar sobre los vetos justamente. Y finalmente, este jueves a la noche, Diana Mondino, ex canciller, dio una entrevista a un medio británico. Ahí habló sobre el expresidente, ya se fue del gobierno hace un tiempo, después de algunas desinteligencias en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo que dijo resonó, está resonando y va a resonar todavía más. Así que si te parece, con todo esto como temas de la semana, ya mismo empezamos con el podcast de este viernes. Bien, ahora sí comenzamos y vamos con lo electoral. Primero porque esta semana venció el plazo que tenían los partidos políticos para definir las alianzas con las cuales van a competir en el mes de octubre, Tenemos elecciones todo el año durante este 2025 porque muchas provincias decidieron desdoblar elecciones. Es el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero además tenemos elecciones nacionales, para conformar el Congreso de la Nación. Y esas alianzas, las de las elecciones de octubre, nacionales para el Congreso de la Nación, son las que se terminan de conformar esta semana conforme el plazo establecido, En este sentido, rumbo al 26 de octubre, La Libertad Avanza y el PRO sellaron su acuerdo, y esto asegura que va a incluir también el acuerdo coincidir en las votaciones en el Congreso, que después van a actuar en conjunto una vez que tengan los cargos. Esto de todos modos viene pasando casi siempre, con muy contadas excepciones. La gran opositora a este acuerdo es María Eugenia Vidal, que por estos días explicó que ella no está de acuerdo con que el PRO se alíe con La Libertad Avanza y que por eso no es candidata, no va a hacer campaña tampoco, que va a seguir dentro del partido, pero como una especie de línea interna, que se opone a lo que la mayoría del PRO decidió hacer. Si hablamos del peronismo, Juan Grabois no firmó el ingreso de Patria Grande, su fuerza, a Fuerza Patria, que es el nombre nuevo del peronismo. Grabois, recordemos, compitió en las PASO presidenciales contra Sergio Massa. Sergio Massa le ganó, pero Grabois quedó instalado como una figura de gravitancia nacional, con mayor o menor respaldo, pero una figura gravitante, y en este sentido no forma parte de Fuerza Patria, su partido político, y así hasta el 17 de agosto, que es el siguiente plazo importante, que es el cierre de las candidaturas, ya no las alianzas, sino quienes van a estar en las boletas únicas. Por otro lado, hasta ese día, que si no me equivoco es el próximo fin de semana, no vamos a saber si Juan Grabois va en unidad o va como colectora. La marca Fuerza Patria, este nuevo nombre que tiene el peronismo, va a competir de esta manera en 14 provincias. Por lo demás, no hay demasiadas novedades, no hubo demasiadas novedades. El radicalismo hizo alianzas por todos lados. El peronismo no kirchnerista ya había conformado su marca Un Grito Federal, así que resta ahora conocer los nombres, que es algo que vamos a saber dentro de unos 9 o 10 días. Más o menos mezclándose todo esto está la campaña de la provincia de Buenos Aires, porque las elecciones provinciales para conformar la legislatura bonaerense son el 7 de septiembre. Esa campaña ya está desarrollándose, ya tiene nombres propios, y bajó Javier Milei a hacer campaña para la elección provincial, y no lo hizo en cualquier lugar, sino que lo hizo en La Matanza, en Villa Celina particularmente, donde hubo una foto que selló la alianza del PRO y La Libertad Avanza, o mejor dicho, la rendición del PRO respecto a La Libertad Avanza,
porque ahí en La Matanza se sacaron una foto, varios dirigentes de esta nueva alianza que se comió al PRO, y bueno, los integrantes nos sorprenden, ¿no? Porque está Milei, sí, está Karina Milei, está Sebastián Pareja, que es el armador político de Karina Milei, está el candidato en esa sección electoral, que es Bordalenko, un ex policía del cual ya hemos hablado. Está Patricia Bullrich, que muy oportunista, se fue a la Libertad Avanza muy rápido, pero además también está, por ejemplo, Cristian Ritondo, que si no me equivoco es el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, y está en esta foto, y está Montenegro, el intendente de Villa Pueyrredón de Mar del Plata, que también se tiñó de violeta, ¿no? De esta foto donde están todas estas personas tenemos que destacar dos cosas. La primera es, ¿por qué decimos que es un acta de rendición del PRO? Porque están todos posando con unos buzos color violeta. Están posando con unos buzos canguro, violeta, que el color de la Libertad Avanza, y eso incluye a Bullrich, a Ritondo, a Montenegro, a los dirigentes del PRO, también posando con esos buzos violeta que por otro lado parecen de viaje egresados. No acerca de la trayectoria del PRO, ¿no? Y cómo de ser una fuerza que se impuso en parte con una visión nueva de la política, no por las prácticas, que son las mismas prácticas políticas de siempre, pero sí por su performance y cómo representó cierta innovación, ¿no? En este sentido, cómo termina un ciclo siendo literalmente absorbida por el espacio de Javier Milei, ¿no? El color amarillo no va a estar en la elección provincial, no va a estar en la elección nacional y probablemente tampoco vaya a estar en la elección de la ciudad de Buenos Aires, que es su gran bastión, ¿no? Esto empieza a definir un panorama que ya todos vemos, que es que en la próxima elección a jefe de gobierno ya no va a ser el PRO quien va a ganar esa elección, y después de más de 20 años otra fuerza política, quizás la Libertad Avanza, quizás el peronismo, no lo sabemos, pero otra fuerza política va a gobernar la ciudad de Buenos Aires. Siguiente aspecto a marcar de la foto, todos estos dirigentes con buzos violetas de viaje egresados están teniendo un cartel que dicen Kirchnerismo nunca más. Nunca más lo escribieron con la tipografía del libro, del Nunca Más. Libro que es simbólico y cuya relevancia parece ser hay que recordar, porque en esta era hay que recordar hasta lo obvio. En un acto de profundo cinismo, la Libertad Avanza, que se comió al PRO, o sea, también el PRO, posaron con este cartel, con la tipografía del Nunca Más, reduciendo enormemente su valor, porque esta obra tiene que ver con la reconstrucción del horror en Argentina. Al leer el Nunca Más leemos el relato del horror, ¿no? Vemos las historias de tortura, de desaparición, de secuestro, vemos evidencia material del genocidio, básicamente. Es una obra que, más allá de que algún partido político pueda tener más afinidad con este relato o menos afinidad, lo concreto es que es el informe final de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas respecto a las desapariciones durante la dictadura militar, y su banalización, además de cínica, es bastante escandalosa, ¿no? Ellos evidentemente quieren que haya lío, por lo tanto hay que discernir en qué discusión se ingresa, pero sí hay que dejar en claro que es un acto muy cínico. Bien, saliendo de lo electoral, vamos a hablar de vetos, porque por tercera vez en su mandato, esta semana Javier Milei vetó algunas cuestiones aprobadas en el Congreso de la Nación. En este caso lo hizo con las últimas leyes que promovió la oposición, que tienen que ver con el aumento de los saberes jubilatorios, la reactivación de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Esto nos lo enterábamos durante el fin de semana y ya sabíamos que la semana iba a tener bastante de eso, por algunas razones, ¿no? En principio, por cómo continúan estas leyes. El presidente ya había adelantado, ¿no?, que iba a vetar, porque él dice que ponen en riesgo el equilibrio fiscal de su gobierno. Bajar las retenciones al campo parece que no ponen en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí un pequeñísimo aumento de jubilados o las pensiones en discapacidad, ¿no? Pueden estas leyes quedar vigentes solamente si el Congreso, insiste con esto, y con 2/3 en diputados y en el Senado, pero el gobierno está tramitando aliados, ¿no? Como no da plata para nada, después le entrega plata a los gobernadores restan votos y así no se llega a los 2/3. Esto viene pasando sistemáticamente en la gestión de la Libertad Avanza. Así que yo creo que los vetos van a quedar vigentes. Así todo, esta semana hubo de nuevo sesión en diputados y se volvieron a sancionar proyectos que, según el gobierno, atentan contra el orden fiscal. Puntualmente se sancionaron el financiamiento universitario y la recomposición del salario docente. Esto fue con una mayoría inmensa, 158 votos a favor, 75 negativos y 5 abstenciones. Otro proyecto que se aprobó fue que declara la emergencia en pediatría, 159 votos positivos, 67 en contra y 4 abstenciones, es decir, 2/3. Se podría revertir el veto si ningún diputado se diese vuelta, ¿no? Y así se aprobaron distintas cuestiones, todas del mismo tenor. Podría haber estado en agenda, por ejemplo, el veto al proyecto que declara la emergencia en Bahía Blanca, que sí, Milei vetó la ayuda a Bahía Blanca, pero fue retirado de esa discusión después de una moción que pidió la diputada del PRO, Silvana Giudici,
pero si se rechazara el veto, en el caso de la emergencia de Bahía Blanca, quedaría firme esa emergencia porque ya viene con media sanción del Senado de la Nación. Hay otros proyectos que no se aprobaron, pero sí fueron emplazadas las comisiones que tienen que tramitarlas para que los traten, ¿no? Hay comisiones que están presididas por la Libertad Avanza, como la Comisión de Presupuesto, que la preside José Luis Espert, que nunca abre los expedientes, entonces los temas nunca llegan al recinto. Bueno, una herramienta que tiene la oposición es emplazar a la comisión a que los trate. Esto pasó con algunos proyectos vinculados con coparticipación de los gobernadores, y esto pasaría el 13 de agosto. Decíamos en la introducción que hoy hay cadena nacional en la noche, todavía cuando estoy grabando esto no sucedió esa cadena nacional. Va a tener que ver con los vetos, ¿no? Seguramente con los que ya sucedieron y con vetos a estos proyectos que todavía no son ley, pero sí tienen media sanción. Yo creo que Milei se va a referir a esto, lo veremos. Este podcast, como siempre decimos, se autodestruye muy rápido, así que escúchalo de aquí hasta el final. Y algo que sí es relevante es que para oponerse a los anteriores vetos, al veto en materia de discapacidad y en materia de jubilaciones, el miércoles durante la sesión hubo protestas afuera del Congreso y hubo represión. Las imágenes son muy impactantes porque hay imágenes de represión a personas con discapacidad, por ejemplo, con piernas ortopédicas o personas muy grandes, y yo creo que esto va generando cierta memoria acerca de este gobierno que todavía goza de cierta popularidad, pero en algún momento eso no va a pasar y estas imágenes no van a ser gratuitas. Bien, ¿en qué anda Villarruel virtualmente afuera del gobierno? La vicepresidenta virtualmente afuera del gobierno. Bueno, el fin de semana también supimos que Victoria Villarruel denunció penalmente por amenazas e intimidación pública a algunas personas, algunos periodistas de medios oficialistas, justamente. Por ejemplo, a Javier Negre, director del medio La Derecha Diario. La denuncia también incluye otros delitos, además de rebelión, amenazas, intimidación pública, como por ejemplo asociación ilícita y atentados contra el orden público. Desde La Derecha Diario respondieron la acusación y aseguraron que la denuncia de Villarruel es una represalia porque ese medio expuso sus tradiciones a Milei. La verdad es que La Derecha Diario funciona de una manera bastante cuestionable desde el punto de vista de la opinión pública. Ya lo recomendé el podcast pasado, pero hay un informe muy interesante del diario La Nación acerca de la metodología que tiene que ver con noticias falsas, descontextualizaciones, discursos de odio y demás, que no nos ponen a favor de Victoria Villarruel porque ya es todo lo que es y no es necesario explicarlo, pero sí en este caso la verdad es que no se trata simplemente de un medio haciendo lo suyo, sino de otra cosa. Y hablando de excluidos del gobierno, vamos a hablar de Diana Mondino. Es la ex canciller del gobierno de Javier Milei, ex ministra de Relaciones Exteriores. Se fue ella del gobierno, en realidad la echaron del gobierno después de una votación que no le gustó al gobierno, a Javier Milei, que hizo que la llamaran comunista, ¿no? Por votar igual que, si no me equivoco, Cuba, en un tema que era bastante protocolar por otro lado, pero bueno, la eyectaron del gobierno. Y Mondino en estos días, después de un largo silencio, dio una entrevista a un medio de Gran Bretaña, a Al Jazeera. Ahí habló sobre Milei en una entrevista que no fue complaciente, ¿no? En principio no notamos a Diana Mondino hablando en contra del gobierno con intenciones de revelar secretos ni de venganza, por lo menos no fue mi percepción, sino que ella intentó defender al gobierno y diferenciar algunas cosas que no le gustaron con las políticas de Milei con las que acuerda, pero el periodista realmente fue muy incisivo, fue una entrevista muy interesante en este sentido, porque primero estaba muy informado acerca de cómo es el gobierno de Javier Milei y segundo, preguntó, repreguntó, buscó, rodeó, hasta que dio con respuestas sustanciosas de Diana Mondino, que mi sensación es que si cualquier funcionario de Milei o incluso Milei concedieran entrevistas, estas encerronas sucederían más, porque no se basa en la lógica nada de este gobierno. Pero vamos de nuevo a Diana Mondino. Una de las frases que más se viralizó de ella tuvo que ver con la estafa de Libra, y ella terminó diciendo en inglés esto. Vamos a escucharla, está en inglés, te reitero, pero después lo traducimos, es muy cortito. Do you believe that Javier Milei should have tweeted a link to a cryptocurrency? No, he should not have linked done that. Great. Why do you think he did it? I think someone told him about that. He thought it was a good idea. Somebody made money out of this. $250 million vanished. Exactly. So there's two possibilities. He's either not very smart or he was some sort of corrupt. You choose. I don't know. I think I can speak for the audience when I say, wow, that is the first time tonight Diana Mondino says Milei is either corrupt or stupid. No. That's what you said. Bueno, se entiende bastante, pero ella dijo que hay dos posibilidades con Libra. O Milei no es muy inteligente,
o es una especie de corrupto. Ex canciller, ex ministra de Relaciones Exteriores, persona muy cercana de Javier Milei, dice acerca de la estafa del caso Libre, la criptoestafa a cielo abierto, que Milei o no es muy inteligente o es una especie de corrupto. Yo creo además que no se excluyan, ¿no? Que una persona que está en sus facultades y comete errores por novato, por estupidez, por tontería, por no estar demasiado al tanto de sus obligaciones y demás, si a eso ella le llama no ser muy inteligente, aún así es un corrupto, porque él tiene todas las capacidades para comprender lo que está haciendo, ¿no? Entonces mi sensación es que no se excluyan, que Javier Milei puede no ser muy inteligente y además ser corrupto. La cosa específicamente es que este tema va creciendo, ¿no? Hay causas en Estados Unidos que se están desarrollando, tuvimos novedades que después te voy a contar acerca de lo que pasó en Argentina, cada vez más gente habla de la criptoestafa a cielo abierto, así que en algún momento este asunto yo creo que va a calar más hondo. Vamos a ver cuándo, de qué manera y si es en el poder o fuera del poder la libertad avanza. Vamos ahora con el pequeño corte que habitualmente hacemos en el podcast distópico, en esta abducción noticiosa que te ofrecemos en Revista Distopía y que no es lo único que ofrecemos en Distopía, ¿eh? Somos un medio 100% autogestivo que busca interpretar este tiempo y contártelo de distintas maneras. Para eso tenemos este resumen de noticias, pero también un newsletter, también reels semanales, también solemos hacer videos para YouTube. Pronto van a venir, en este momento hace un tiempo que no hay, pero van a ver. Subimos contenido a redes, etcétera, y todo eso lo hacemos porque estamos convencidos de que es posible abordar la realidad e interpelarnos con lo que pasa de una manera que no encontramos en los medios habituales de comunicación. Y esto, así tal y como lo hacemos, lo podemos hacer gracias al soporte de nuestra comunidad distópica. Así que si vos te sentís acompañado por estos podcasts, por los newsletters, por las conversaciones que a veces tenemos, si a vos te interpela algo de lo que decimos, si te parece importante que estas voces se escuchen y que se escuchen con esta pureza, ¿no? Sin peros, como las contamos en Revista Distopía, bueno, podés ayudarnos a seguir existiendo, podés aportar por única vez, vas a encontrar en nuestro Instagram @revista.distopía enlaces para poder hacerlo, podés también suscribirte para aportar mensualmente, mucho, poco aporte para la suscripción, no importa, todo suma. Y de esa manera nos estás ayudando a que podamos seguir haciendo esto. En el caso de que no quieras o no puedas, que tu aporte sea económico, bueno, también podemos apelar a las alabanzas al dios algoritmo, ¿no? En este tiempo de unos y ceros, comentar, compartir, ponerle me gusta a este video, a este podcast, en la plataforma en la que estés escuchando. Bueno, eso nos sirve mucho para llegar a más personas, para no caer en el famoso shadow banning, porque decimos cosas que a veces no son tan agradables. Todo eso que tiene un costo cero realmente, porque en redes estamos todo el tiempo, a nosotros nos ayuda un montón. Así que de esa manera también puedes colaborar para que Distopía siga existiendo y siga cumpliendo su misión. Dicho esto, vamos con la noticia distópica de esta semana. Tenemos una noticia distópica y después otra que bien podría ser la distópica. La verdad que fue aleatorio cuál es cuál, porque las dos funcionan para este espacio, así que tómatelo de esta manera también. De hecho, la realidad es bastante distópica, ¿no? Pero bueno, puntualmente me pareció muy importante reflejar en este espacio un informe que se llama El desguace como política de Estado y que se presentó esta semana. Fue elaborado por la Asociación Argentina de Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, y que lo que hace es documentar en detalle el proceso de desguace más la desprotección y explotación de los bienes naturales que está sufriendo la Argentina, mientras además en este gobierno puntual, el gobierno de Milei, también está dejando indefensos a los ciudadanos y las ciudadanas respecto a los graves impactos de la crisis climática que está entre nosotros, ¿no? En este informe, que está disponible en internet, seguramente vamos a hablar más en Distopía sobre este tema, o podemos poner el enlace también, se abordan 10 ejes de regresión, que son los siguientes: combustibles fósiles, desmontes, incendios e inundaciones, minería del litio, minería metálica a cielo abierto, privatización de ríos, criminalización de la protesta, plan de inteligencia antidemocrático, vaciamiento de normativas. Estos son los que nombran y hay más también. También analizan el impacto de la desprotección de algunos organismos, ¿no? que han sido debilitados, vaciados o reemplazados, partiendo del Ministerio de Ambiente, pero llegando también, por ejemplo, al INTA, a la CUMAR, a la Dirección de Emergencias, entre otros, y también la disolución de algunos entes, como por ejemplo la Dirección de Agroecología, ¿no? Hay dos puntos muy basales en todo esto, que son la Ley Bases y el RIGI, que no son reformas según este informe, sino que son blindajes jurídicos para legalizar el despojo,
el Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en cómplice del extractivismo. No es que antes no lo sea, esto ya es opinión mía, sino que este blindaje en este momento es 100% complaciente, está totalmente alineado con lo que quieren las corporaciones. Y ahora sí vuelvo al informe. Este reporte no solamente sistematiza la política de negacionismo climático y de profundización del extractivismo durante este gobierno, sino que también se plantea como una herramienta para imaginar y defender otro futuro, algo que me parece que es relevante, no de discutir. Así que es un informe que vale la pena leer. Me parece que plasma de manera muy clara el carácter distópico de este tiempo. También el rol de Argentina en este carácter distópico. Muchas veces nos sentimos medio afuera de la distopía, que igual nos estaba sucediendo. Con Javier Milei no hay dudas, somos parte del entramado distópico, somos parte modélico o incluso prototípico o experimental de esa distopía teocrática. Así que me parece que vale la pena leer este informe. Vamos a hablar más en distopía al respecto. Como mínimo vamos a dejar el enlace, pero también seguramente lo abordemos en algún otro soporte. Siguiente noticia, que es información, pero también podría ser la distópica de esta semana. Se conoció por estos días que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impone multas millonarias por revolver la basura. Repito, multas millonarias por revolver la basura. Todos sabemos, ¿no?, que el movimiento de cartoneros, ahora se les dice recuperadores urbanos, a mí no me molesta la palabra cartoneros, creo que quienes cumplen ese rol en su mayoría tampoco, surgieron como actor político en el 2001, ¿no? Y todos sabemos que no es un lujo revolver basura. Pero evidentemente el gobierno de Jorge Macri, después de haber perdido contra Javier Milei en las elecciones porteñas, después de someterse directamente en el armado de alianzas en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, también quiere ser parte del discurso libertario. Evidentemente no le alcanza con la sumisión, sino que además parece ser tienen que hacer algún bautismo de fuego, y de esta manera, compitiendo para ver quién es más aporofóbico o más xenofóbico, ahora el gobierno de la ciudad va a multar con multas millonarias a personas por revolver la basura. Las multas pueden llegar hasta 890.544 pesos para quienes sean sorprendidos revolviendo los contenedores de basura y generando suciedad en la vía pública. Bastante subjetivo, ¿no? Además esto lo va a cumplir la policía de la ciudad y el Ministerio de Seguridad porteño, ¿no?, que van a ser quienes van a poder intervenir ante esto. Y si los involucrados se niegan, por ejemplo, a limpiar inmediatamente el área afectada, van a ser sancionados con el código contravencional. Yo quisiera ver una persona totalmente blanca del barrio más bacán de la ciudad de Buenos Aires limpiando su desorden, porque me da la sensación de que tiene destinatarios bastante claros esta medida, ¿no? De hecho, alguna precuela de todo esto ya lo podíamos ver porque, por ejemplo, el gobierno de la ciudad ya había instalado, atención, 7.000 contenedores antivandálicos. Contenedores antivandálicos. ¿Qué es ese nombre, no? ¿Qué es un contenedor antivandálico, no? Son, parece ser, modelos con sistema de buzón y tapa de resorte que dificultan que una persona pueda sacar la basura. Las preocupaciones, ¿no? Si alguien tiene que revolver la basura, el objetivo es que no pueda hacerlo, no que pueda salir de esa situación. Ya es directamente delirante lo que están haciendo. Hay algo muy interesante de todo esto, que es que la vocera de la ciudad de Buenos Aires, que es Laura Alonso, ha sido diputada nacional y demás, tuiteó sobre esto y se fue al carajo con lo que tuiteó. Perdón por la expresión, pero es realmente lo que pasó. Puso lo siguiente: hasta 900.000 pesos de multa si te gusta hurgar la basura en la ciudad. Si te gusta hurgar la basura en la ciudad. ¿Cómo le llamamos a esto? Creo que no le alcanzan los adjetivos calificativos, ¿no?, para nombrar lo que hizo Laura Alonso. Pero sí podemos relacionar ideas, ¿no? Porque en este caso son los pobres, las personas que cartonean. Pero en la semana también tuvimos muchas noticias vinculadas con la xenofobia, ¿no? Con los migrantes, con los jubilados, con las personas con discapacidad, con las víctimas de catástrofes ambientales. Si unimos esta línea de puntos, ¿qué aparece? ¿Qué surge de ver todos y cada uno de los sujetos políticos que son destinatarios de medidas regresivas de este tipo? No, evidentemente ver a ciertas personas como gastos, repito, personas con discapacidad, personas que tienen que revolver la basura, personas migrantes, viejos, ¿no?, jubilados y jubiladas, como vamos a hacer todos en algún momento. Me parece que es momento de advertir con más seriedad que estos discursos de moda en la política son algo más que horribles, son inadmisibles. Es la tanatopolítica como régimen de vida haciendo lo suyo, ¿no? Y tiene que ver con estos gobiernos de ultraderecha, pero en general el sistema capitalista lo caracteriza la tanatopolítica, ¿no? Porque todo lo mide en términos de costos, con más o con menos matices.
Saliendo de este tema, te decía que hay otra novedad sobre el caso Libra y tiene que ver con algo que reveló Hugo Alconada Mon, un periodista que reveló fotos y videos de Hayden Davis, el creador de Libra, ¿no? la criptomoneda Libra, cuando estuvo en Argentina. Él pasó por Neuquén, estuvo en Vaca Muerta, atención, también en Tierra del Fuego, en Catamarca y en Salta. Después volvió a Buenos Aires, donde se juntó con Javier Milei, aunque digan que no. Su ingreso a la Rosada fue autorizado por Karina Milei, a quien también hay que investigar más seriamente. Y otra noticia sobre la criptoestafa es que hay otro nombre, que es el de Julián P.E.H. es su apellido, que es otro empresario que impulsó la moneda y que se juntó con Javier Milei, pero parece ser que alguien con ese nombre y con ese apellido no existe. Esto lo confirmó Interpol. Dijeron que no hay registros suyos en Singapur ni en migraciones, que nadie con ese nombre entró al país. Así que aquí hay otra cosita interesante para analizar. Vamos con noticias económicas ahora. Algunos números que se conocieron esta semana, todos del INDEC. Hubo novedades en 4 áreas. Por ejemplo, la industria manufacturera cayó 1.2% en junio respecto a mayo, pero creció interanualmente. La construcción subió intermensualmente y también interanualmente. Cayó fuerte la pesca, en los dos sentidos, respecto al mes anterior y también respecto al año pasado. Y lo que sí subió, por supuesto, fue la industria minera. Subió 3.3% en el último mes y 6.8% en comparación con junio del año pasado. Hablábamos hace un ratito de un gobierno alineadísimo con las corporaciones transnacionales que vienen a sacar los recursos y no dejar nada, sino destrucción. Bueno, el gobierno les eliminó el 100% de las retenciones en Argentina. Respecto al consumo, el 46% de las compras en supermercados durante el último mes se hizo con tarjeta de crédito, es decir, endeudarse para comprar comida, básicamente. También hubo cifras sobre las vacaciones de invierno. Cayó la cantidad de viajeros y también los días de estadía en Argentina respecto de 2024 y también respecto de 2023. En materia de dólar seguimos cerca de la banda superior. Hay una estabilización en este sentido, pero la banda sigue siendo la que es, ¿no? Hay un límite por política cambiaria. Además entró plata del Fondo Monetario Internacional y dicen quienes saben, volvió el carry trade, volvió la bicicleta financiera y sabemos que esto siempre tiene consecuencias. En términos de protesta social y de ajuste, hubo paro de científicos por estos días. Todos estamos viendo el stream del CONICET, tiene muchas virtudes en términos no solo de divulgación, sino también de valorización de la ciencia y de conocimiento de la biodiversidad. Bueno, mientras esto pasa, hubo un paro de 48 horas en el CONICET por el desfinanciamiento de la ciencia, la reducción salarial y la incertidumbre en el organismo. También hicieron una vigilia en el polo científico-tecnológico. Y la advertencia estuvo puesta porque, según el Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Investigación, en esta gestión de gobierno, la gestión Milei, se destruyeron 4.040 puestos de trabajo de investigadores científicos y los 3 organismos más dañados son CONICET, el INTI y el INTA. También hubo nuevos reclamos del Garrahan, ¿no? Por la situación de la medicina pediátrica, además de que tuvo media sanción la emergencia, como contábamos hace un rato. Pero además volvieron a rendir aquellos postulantes que tuvieron menos de 86 puntos en la prueba de residencia del 1 de julio. Tuvieron que hacer el examen 141 profesionales de salud que tienen que hacer su reválida del conocimiento, la mayoría son de universidades extranjeras. Hoy se difundió que ninguno había alcanzado la suficiencia pretendida. Yo creo que aquí hay una gran ventana para el gobierno para eliminar esas 141 residencias, ¿no? Esto que hace el gobierno permanentemente de querer justificar cómo echan gente cuando el verdadero objetivo es simplemente pasear y destruir, en este caso, el sistema de salud pediátrico, nada menos. También en materia de salud, la variante Frankenstein del COVID llegó a la Argentina. ¿Nos volverá zombies? Ya lo somos, no lo sé, pero el nombre es espeluznante. Y se registró el primer caso de sarampión en Paraguay en 10 años. Tengo 2 noticias para terminar. Vamos a empezar con una muy relevante. Por estos días se habló mucho de Julieta Prandi, una modelo, conductora argentina que hace un tiempo se separó de su pareja y denunció que había sido en los peores términos, ¿no? Dijo que él había sido muy violento con ella, que la golpeaba, que la amenazaba, que le hizo creer que estaba enferma, que cuando pudo salir la dejó sin nada, ella tuvo que volver a empezar su vida y su carrera, y por estos días empezó el juicio, ¿no? A su expareja, con Tardi, y ella habló, ella no lo puede ver, pidió no verlo en las audiencias, pero sí habló en los medios, y la verdad que me parece muy relevante todo lo que está diciendo Julieta Prandi, porque está trascendiendo su caso personal.
por más batalla cultural que haya y por más discursos regresivos que quieran imponer, se siguen muriendo muchas mujeres por violencia machista. El femicidio además es la última expresión de una cadena de violencias que es muy relevante contar con claridad, y creo que Julieta Prandi colabora para esto, no lo cuenta con total claridad y dice cosas como por ejemplo esto. Porque en la misma comisaría a veces te mandan de vuelta a tu casa, por eso no se atreven, porque saben que no reciben respuesta. ¿Te pasó a vos? También es un poco lo que quiero decir. ¿Te pasó a vos en primera instancia? Por supuesto. ¿Pensaste que no te iban a escuchar? Por supuesto, he visto mujeres que volvían de la comisaría a su casa y le decían, ya está, ya se le pasó la borrachera a tu marido, volvé. Y la volvían a cagar a trompadas. ¿No, Julieta, ahora? No sé si son otros tiempos, yo tengo la esperanza de que sí, de que empecemos a abrir un poquito esa puerta, porque las mujeres tenemos todas las de perder en esta. A las que nos matan es a nosotros. Clarísimo, ¿no? Lo que decía, me parece de mucho valor todo lo que expresó Julieta Prandi. En principio, que las propias comisarías muchas veces se descreen de las mujeres, que las mandan de nuevo a la casa y ahí el marido les vuelve a pegar. Dice también con mucha claridad dos cosas, ¿no? Dice, nosotras tenemos las de perder y a las que nos matan, por esto es a nosotras. Me parece muy importante que una figura pública con la época de vaciamiento del discurso público que estamos teniendo se anima a decir estas cosas y trascienda su caso personal para ver si algo de ese mensaje llega. Bien, dicho esto, hemos llegado al final del podcast distópico. Si llegaste hasta aquí te agradezco mucho. Nos volvemos a encontrar, yo creo que el próximo viernes es no laboral, lo vamos a chequear. En ese caso nos encontramos en 15 días, pero sea como sea, viernes a esta hora es nuestra cita para las abducciones noticiosas de cada semana. Espero que tengas muy buen fin de y muy buena semana.